Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Uribe, académico de la Universidad de los Lagos y miembro del CIDEA. Gracias por asistir a esta conferencia donde les voy a hablar sobre el sistema de recirculación RAS. En estos tiempos nos vemos enfrentados a un serio problema de crisis hídrica motivado por el cambio climático. Por lo tanto, un gran desafío para los agricultores es cómo producir más con menos agua. Seguramente nos vamos a ver enfrentados a una gran competencia por el agua, lo que va a dificultar nuestro quehacer. Las tecnologías que tenemos disponibles se pueden apreciar en esta transparencia. Por un lado está el sistema tradicional de flujo abierto, donde se pueden producir unos 2 kilogramos por litro por minuto. En este sistema el parámetro limitante es el oxígeno. El agua rica en oxígeno es llevada al interior de la piscicultura y cuando este oxígeno llega a un nivel de 5 miligramos por litro, esta agua es devuelta. Un segundo sistema es el sistema de reutilización, donde se pueden producir unos 20 kilogramos por litro por minuto a pH bajo, en este caso pH 7, temperatura 12. Aquí el factor limitante es el amonio. Y un tercer sistema es el sistema de recirculación, donde se pueden producir unos 146 kilogramos por litro por minuto. Aquí se pueden apreciar las fórmulas para calcular un sistema de flujo abierto en el centro y la forma para calcular un sistema de reutilización en la parte inferior. Esta es una tabla donde nos indica la proporción de amonio en función del pH y la temperatura. A medida que sube el pH, la proporción de NH3 en el amonio total aumenta y eso hace que las aguas sean más tóxicas. O sea que a medida que aumenta el pH, aumenta la proporción de NH3 y aumenta la toxicidad del agua, ¿verdad? Para el cultivo de peces. Aquí se muestra una piscicultura de flujo abierto, se puede apreciar el gran caudal de agua que pasa por esta piscicultura. Este es un sistema de tratamiento que está ubicado en la parte posterior de la piscicultura, a la salida de la piscicultura. Se puede apreciar que aquí existen 5 filtros rotatorios. Estos filtros rotatorios tienen la capacidad de tratar a un flujo de 500 litros por segundo. Por lo tanto, por esta piscicultura están pasando 2.500 litros por segundo. Estos filtros rotatorios tienen una malla de 60 micras y por lo tanto pueden extraer partículas superiores a las 60 micras a un gran caudal. Por lo tanto, son muy eficientes en el tratamiento de los sólidos suspendidos, ¿verdad? Y es el sistema más usado en las pisciculturas en general en Chile. Se puede apreciar el tamaño de estos estanques, tanto para la producción en flujo abierto como recirculación. Estos son estanques de unos 300, 400 y hasta 500 metros cúbicos. Cada año se están haciendo estanques más grandes porque están aumentando, ¿verdad?, la producción de las pisciculturas. La alternativa de recirculación implica un segundo desafío, aparte de cultivar salmones, tenemos que cultivar bacterias nitrificantes. Estas bacterias nitrificantes, ¿verdad?, tienen sus factores ambientales, a los cuales se sienten en su máximo confort o son mucho más efectivas en su nitrificación. Por ejemplo, las temperaturas ideales para la reproducción están entre los 26 y los 28 grados. Y el pH óptimo para esta bacteria está entre 7,5 y 8. ¿Ya? Por su parte, con la misma agua tenemos que cultivar salmones, cuya temperatura, ¿verdad?, fluctúa entre 10 y 15, entre 10 y 16 grados como temperatura óptima. Se puede observar acá que las temperaturas óptimas para el cultivo de salmones están bastante lejos de las temperaturas óptimas para el desarrollo de bacterias nitrificantes.
Por lo tanto, hay que llegar a una situación intermedia para que las bacterias sigan haciendo su trabajo de nitrificación y se puedan cultivar, ¿verdad?, los salmones en forma eficiente. Por ejemplo, acá tenemos las condiciones bajo las cuales se va a establecer tanto el cultivo de bacterias como el cultivo de salmones. pH 7,5, temperatura de 15 grados Celsius. Una vez determinados los factores ambientales principales, ¿verdad?, se debe determinar la producción de TAN para el día de máxima carga. También la tasa de nitrificación, o sea, es la remoción de TAN por metro cuadrado por día a estas temperaturas y a este pH. Y la superficie específica del bioelemento seleccionado. Una vez calculado estas interrogantes, se puede dimensionar el volumen del biofiltro. No nos olvidemos que contra más nos alejamos de estas temperaturas, las bacterias van perdiendo su capacidad de nitrificación. Por lo tanto, las diferentes pisciculturas van a tener diferentes eficiencias en la nitrificación. Esta es la fórmula para calcular, ¿verdad?, una piscicultura de recirculación. Aquí se puede destacar la tasa de producción de contaminantes, la eficiencia del filtro rotatorio y de los desgasificadores, el porcentaje de recirculación y otros parámetros, ¿verdad?, que deben considerarse. El sistema de recirculación tiene bastantes ventajas, ¿verdad?, sobre los otros dos sistemas. Permite, en primer lugar, un eficiente control de los patógenos, un eficiente control de la temperatura. Esto significa que las tasas de crecimiento, ¿verdad?, se pueden mantener dentro de los rangos ideales. Se pueden producir más ciclos por año y aprovechar mejor la infraestructura. Otro control destacable es el control del fotoperíodo, y esto nos permite producir small durante todo el año. No nos olvidemos que en el caso de la producción de small y en el caso de la madurez sexual, esto es controlado por el fotoperíodo. Y aquí, al controlar el fotoperíodo, nosotros, ¿verdad?, podemos controlar la producción de estos small. Al controlar la esmoltificación, podemos producir small más grande y durante todo el año. Aquí tenemos un esquema de una piscicultura típica de recirculación. Aquí están los estanques, los filtros rotatorios, filtro biológico, desgasificador. Al introducir el alimento al sistema, ¿verdad?, se producen los desechos metabólicos, y estos desechos metabólicos son transportados a este sistema de tratamiento que se puede observar al lado derecho. En primer lugar, el agua pasa por los filtros rotatorios para extraer los sólidos en suspendido. Posterior a esto, se puede implementar un control de patógenos a través de luz ultravioleta, para posteriormente pasar al filtro biológico y transformar el amonio en nitrato. Y después del filtro biológico, en ambos costados se puede apreciar dos desgasificadores. En este caso son tipo tripling, que cumplen doble función, o sea, sirven para extraer el CO2 y también sirven como filtro biológico. Una vez controlados estos factores, el agua es devuelta, ¿verdad?, al sistema para seguir siendo recirculada o reutilizada. También hay una descarga
y un flujo de agua fresca. Este flujo de agua fresca representa entre el 1 y el 5% del flujo total, igual que en la descarga, también representa entre el 1 y el 5%, y entre el 95 y el 99% es el flujo de agua recirculante. Aquí se puede apreciar la piscicultura de recirculación Río Blanco. Esta fue una de las primeras pisciculturas de recirculación que se construyeron en Chile. Se construyó en los faldeos del volcán Calbuco, y en la última erupción del volcán Calbuco, ¿verdad? Esta piscicultura fue completamente destruida por un aluvión que sepultó prácticamente a esta piscicultura. El interior de la sala de producción de alevines. En esta sala se producían alevines entre 10 y 30 gramos. ¿Cómo podemos calcular la producción de residuos? ¿Ya? En este caso, los residuos sólidos los componen el alimento no consumido y las fecas. Un 10% del alimento suministrado, ¿verdad?, no es consumido, y por lo tanto pasan a formar parte de los sólidos. Y un 13% del alimento consumido pasan a formar parte de las fecas. Sumados ambos tipos de residuos, nos dan alrededor del 23 al 25% aproximadamente de residuos sólidos, los cuales tienen que ser extraídos por los filtros, ¿verdad?, de filtros rotatorios principalmente, o algún sistema de decantación. En el caso de Chile se usan principalmente filtros rotatorios. También se están empezando a usar algunas centrífugas para una extracción eficiente también de estos sólidos. Un segundo grupo de residuos son los residuos disueltos, que no se pueden sacar, por así decirlo. Son bastante más complejos de manejar. Por cada kilogramo de alimento consumido, ¿verdad?, se requieren de alrededor de 0,4 kilogramos de oxígeno, sumado el requerimiento de los peces y de las bacterias. Y por cada kilogramo de alimento consumido se producen alrededor de 0,55 kilogramos de CO2. CO2 producido por los peces y por las bacterias. Para el caso específico de los peces, ¿verdad?, esto por cada kilogramo de alimento que consumen, ellos requieren 0,25 kilogramos de alimento y producen a su vez 0,35 kilogramos de CO2. Ahora, un segundo grupo de residuos disueltos, que es el más complejo de todos, es el amonio. Y aquí por cada kilogramo de alimento consumido se producen entre 30 y 40 gramos de amonio. El amonio viene, ¿verdad?, o es producido por la proteína de los alimentos. Por lo tanto, para hacer un cálculo bastante certero, hay que calcular, ¿verdad?, el porcentaje de proteína que tiene el alimento. Acá en la mano derecha, nosotros tenemos que el nitrógeno consumido por los peces, ¿verdad?, para un alimento que contiene un 40% de proteína, y la proteína tiene un 16% de amonio. Entonces, para hacer este cálculo del consumo de nitrógeno por parte de los peces, ¿verdad?, vemos que por cada kilogramo de alimento que tiene un 40% de proteína y la proteína tiene un 16% de nitrógeno, se van a consumir 0,064 kilogramos de nitrógeno. A su vez, estos 0,064 kilogramos de nitrógeno, ¿verdad?, consumidos, van a quedar retenidos en el cuerpo del pez, formando parte de las proteínas del pez, un 40%, y un 60% de este nitrógeno consumido es excretado al agua.
y por lo tanto el nitrógeno que llega al agua, en este caso, ¿verdad? Es el 60% de 64 gramos, que corresponde a 38,4 gramos de nitrógeno. Aquí están los límites máximos de los parámetros que tenemos que controlar. En el sistema de recirculación debe existir una saturación superior al 70% para el caso del oxígeno, un CO2 menor a 10 miligramos por litro, NH3 menor a 0,0125 miligramos por litro y sólidos disueltos menor a 5 miligramos por litro. Aquí podemos observar en este cuadro que los salmonídeos son quizás los peces más sensibles al nitrógeno. En esta transparencia podemos observar el LS50 96 horas. El LS50 es, ¿verdad?, a qué concentración se nos muere el 50% de los peces. Podemos apreciar que para el caso del salmón rosado, el 50% se muere entre 0,08 a 0,1 miligramos por litro. Y en el caso de la trucha, para el caso del NH3, y en el caso de la trucha, el LS50 se nos produce a una concentración de 0,16 a 1,1 miligramos por litro. Y para el caso del nitrito, que es el otro elemento tóxico, ¿verdad?, se produce el LS50 0,19, entre 0,19 y 0,39 miligramos por litro. Si lo comparamos con otros peces, ¿verdad?, como por ejemplo el paiche, que acá el LS50 se produce a 106 miligramos por litro de etano, que a un pH 7,7 corresponden 3,67 miligramos por litro de NH3. Y el LS50 para el pan fue calculado en 70 miligramos por litro. Este parece que es el campeón mundial en cuanto a resistencia a estos parámetros, que son parámetros de alta toxicidad en la mayoría de los peces. También, ¿verdad?, podemos observar que el LS50 en la tilapia es 2,88 miligramos por litro y en el pez gato 0,7 a 3,1 miligramos por litro. O sea, la mayoría de los peces son mucho más resistentes, ¿verdad?, que los salmones. Aquí podemos observar un típico estanque utilizado en los sistemas de recirculación. ¿Qué podemos decir de este estanque? Que tiene dos salidas. Una salida en la parte superior, donde sale aproximadamente el 95% del flujo que ingresa al estanque, y una salida en la parte inferior, donde sale aproximadamente el 5% del agua que ingresa al estanque. Esta salida central inferior es la salida por donde sale, ¿verdad?, las fecas y los restos de alimentos no consumidos, ¿verdad? Y este flujo es derivado a un sistema de tratamiento de peces. También por aquí sale gran parte, ¿verdad?, del amonio y de otros tóxicos. El 95% que sale por la parte superior va a formar parte inmediatamente del sistema de recirculación. Es un agua bastante limpia, ¿verdad? Y lo bueno que tiene este tipo de estanque es que permite un sistema de autolimpieza, ¿verdad?, donde a través de la circulación de agua al interior del estanque, tanto las fecas como los restos de alimentos son transportados hacia la parte central, donde rápidamente son sacados por esta salida central y rápidamente son tratados a través de sistemas de decantación y sistemas de tambor rotatorio, filtro rotatorio. Aquí podemos apreciar, ¿verdad?, los tipos de estanques utilizados en sistemas de recirculación. Son estanques techados para poder manejar, ¿verdad?, el fotoperíodo y poder manejar entonces el cultivo de
de los peces, pueden manejar la talla de reproducción, la talla de smoltificación y manejar completamente, ¿verdad?, el cultivo de tal forma de producir small más grande y producir small durante todo el año. Ahí se puede apreciar también el cono de oxigenación, que son oxigenadores bastante eficientes. Por un lado se puede apreciar que el agua usada con déficit de oxígeno llega a este cono donde se le inyecta oxígeno. Aquí hay un aumento de la atmosférico, aumenta la presión al interior de este cono y eso hace que pueda difundir grandes cantidades de oxígeno y es un sistema muy eficiente en cuanto al aprovechamiento del oxígeno. Otra piscicultura, esta es una piscicultura de recirculación que diseñé en China. Se puede apreciar la salida superior, que es transportada hacia el agua de recirculación, y se puede apreciar el estanque, el canal donde sale, que transporta el agua inferior del centro del estanque hacia la planta de tratamiento. Un sistema también de alevinaje, también para la recirculación. Y aquí se muestra el filtro de tambor rotatorio, ya que es usado para la extracción de sólidos. Aquí hay diferentes componentes de un sistema de recirculación. Se puede apreciar el filtro de tambor rotatorio en la parte superior, los estanques también, y el filtro biológico. Este es el filtro biológico más usado en Chile, un filtro de lecho móvil, ¿verdad? Donde se puede apreciar aquí al lado derecho los bioelementos que son utilizados para estos filtros biológicos. Estos bioelementos nos generan superficies de alrededor de 700 a 750 metros cuadrados por metro cúbico de filtro biológico. Aquí se puede apreciar el tiempo en que se demora en habilitar un filtro biológico. Se requieren aproximadamente unos 40 días para que las bacterias Nitrosomonas y Nitrobacter, ¿verdad?, se instalen en este filtro y comiencen a funcionar en forma eficiente para la transformación de amonio a nitrato. Algunos datos, ¿verdad?, de los requerimientos de estos filtros. Un gramo de amonio aporta 4,42 gramos de nitrato aproximadamente, 5,93 gramos de dióxido de carbono, 0,17 gramos de masa muscular. Y a su vez un gramo de amonio consume 4,57 gramos de oxígeno y 7,14 gramos de alcalinidad. Esta es la foto de la piscicultura Río Blanco. Se puede apreciar que el filtro biológico es un filtro tipo trickling que cumple dos funciones: la función de filtro biológico y desgasificador. Aquí hay otra foto de una también de las pisciculturas antiguas de la producción de small. Y aquí se ve un detalle, ¿verdad?, del sistema de tratamiento de agua. Se puede apreciar los estanques circulares, los filtros rotatorios, filtro biológico, desgasificador y filtro biológico tipo trickling, y los conos, ¿verdad?, para la inyección de oxígeno. Esta piscicultura está a orillas del mar y aquí se mezcla agua dulce con agua salada para, ¿verdad?, hacer un traspaso más eficiente de los peces a la etapa de engorde en el mar.
se puede apreciar este tipo de filtros, que son los filtros más usados en la piscicultura chilena. Un detalle de este tipo de filtro, ¿verdad? El agua cae desde la parte superior hacia la parte inferior. Por la parte inferior se inyecta aire, ¿verdad?, para hacer más eficiente la extracción de CO2. Por cada litro que entra por la parte superior de agua rica en CO2 y en amonio, se inyectan alrededor de 10 litros de aire en la parte inferior, y esto produce, ¿verdad?, el contacto eficiente, es muy eficiente entre este aire y el agua cargada en desechos metabólicos, ¿verdad? Y eso hace que este tipo de sea muy eficiente. Tienen una eficiencia aproximada de extracción de un 60% de CO2. Y por cada metro cuadrado de filtro también, ¿verdad?, tiene su eficiencia de extracción de NH3. Aquí se pueden ver otro tipo de gasificadores. En la mano izquierda vemos una torre de gasificación de flujo forzado. Igual que la anterior, por la parte superior entra el agua cargada en CO2, y por la parte inferior se puede apreciar, ¿verdad?, la inyección de aire para hacer más eficiente la extracción de gases. Al lado derecho tenemos un desgasificador bastante simple pero muy eficiente, donde por la parte superior entra, ¿verdad?, el agua cargada en gases, tanto CO2 como amonio, y el contacto con el aire que hace, ¿verdad?, o posibilita la extracción de estos gases. Un detalle de lo mismo, se puede apreciar que el agua con un alto nivel de CO2 entra por la parte superior, por la parte inferior entra el aire, ¿verdad? Y este aire sale por la parte superior, ¿verdad?, y con una gran eficiencia de extracción de CO2. Este es otro tipo de piscicultura de recirculación, donde el desgasificador, ¿verdad?, está bajo el agua, ¿ya? Aquí esta piscicultura funciona con una gran inyección de aire, ¿verdad?, que cumple tres funciones. Por un lado, saca parte de los gases, sobre todo CO2, inyecta oxígeno y hace recircular el agua. Entonces es un sistema bastante eficiente, ¿verdad?, para este tipo de piscicultura de recirculación. Esta es una piscicultura, ¿verdad?, que diseñé para el cultivo de esturiones. Está ubicada en la zona central de Chile. Se puede observar el filtro biológico, ¿verdad?, y también los filtros de tambor rotatorio en la parte superior. Ahí hay un mayor detalle del filtro biológico, el filtro de tambor rotatorio. Esta diapositiva nos muestra una piscicultura típica de recirculación. Se puede apreciar los estanques de peces, los filtros rotatorios, desgasificador, filtro biológico. Y aquí podemos apreciar, ¿verdad?, esta piscicultura y el tipo de residuos que se produce. Por un lado tenemos los estanques de cultivo, igual que el anterior, los filtros rotatorios, filtro desgasificador y filtro biológico, y los desechos metabólicos de los peces, ¿verdad?, se pueden ver en la parte de naranjo,
qué es lo que está recirculando en el sistema. Se puede observar que el amonio es transformado en nitrato, ¿verdad? Por el filtro biológico, y recircula el agua rica en nitrato, pero también con un contenido de fósforo, un contenido de nitrito, algo de amonio no ionizado y amonio ionizado, CO2 y otros componentes. Si nosotros nos damos cuenta, estos son, ¿verdad? Son insumos para el cultivo de vegetales. Y por lo tanto, aprovechando que estos son insumos para el cultivo de vegetales, se puede diseñar un segundo filtro biológico para extraer estos residuos. Entonces, esto permitiría dar mucho más estabilidad a una piscicultura de recirculación, ¿verdad? Bajar la carga de desechos metabólicos, producir alimentos vegetales, ¿verdad? Pero en esto no se trata de transformar una piscicultura de recirculación en una piscicultura de acuaponía, sino que usar el conocimiento de la acuaponía para incorporar un segundo filtro biológico y hacer mucho más estables las pisciculturas de recirculación. Si nosotros sacamos el 50% de los desechos metabólicos en este segundo filtro biológico, podríamos aumentar la producción de esta piscicultura en un 100%. Y si logramos sacar el 75% de estos desechos metabólicos, podríamos aumentar la producción de esta piscicultura de recirculación en un 400%. Por lo tanto, podría ser un filtro bastante efectivo, ¿verdad? Que permita aumentar la producción o producir más con menos agua, ¿verdad? Y aumentar sobre todo la estabilidad del sistema. Muchas gracias por asistir a esta conferencia.